Hola, buen día. En esta oportunidad estamos estudiando el tema de los papeles de trabajo para la auditoría a los sistemas computacionales. Estaremos viendo un modelo de algunos documentos que se utilizan para la recogida de información de una auditoría de sistemas. Estos no son los documentos finales, sino que es un modelo. Cada compañía, cada empresa puede tener variantes de documentos de este tipo, por lo tanto esto es solo un modelo. Tenemos en esta clase como objetivo identificar el apoyo documental que requiere el auditor al realizar cualquier auditoría de sistemas computacionales, a fin de contar con el soporte que le permita avalar y testimoniar la aplicación de técnicas y métodos y procedimientos de auditoría. Con dicha documentación podrá respaldar su trabajo y con su uso cubrirá las necesidades específicas de soporte documental para la auditoría de sistemas. Es importante que señalemos que algunas de las características fundamentales de la auditoría de sistemas computacionales y en general cualquier tipo de auditoría es el registro eficiente de la información que el auditor va recolectando durante la evaluación. Esa información le sirve para sostener las opiniones que emite en el informe de la auditoría. Para ello tiene que compilar los datos obtenidos durante la auditoría y registrarlos formalmente en documentos. Estos documentos pueden ser manuscritos, manuales, instructivos, gráficas, resultados de procesamiento, concentrados de bases de datos en unidades de backup o respaldo o cualquier otro medio escrito o electromagnético, en los cuales recopilará los hechos, las pruebas, las tabulaciones, las interpretaciones, así como el análisis de los datos obtenidos. Con todo lo anterior, el auditor tendrá un apoyo para confirmar los hechos y validar la información que utilizará como base para elaborar el informe de auditoría. No obstante, al realizar este registro formal de datos, de inmediato surgen algunas interrogantes, como por ejemplo, en dónde, cómo y para qué concentrar los datos que se obtienen en la auditoría de sistemas. Los datos recopilados sirven para fundamentar las observaciones y emitir un dictamen. En dónde, cuándo y para qué se registra la información que se obtiene en la auditoría de sistemas computacionales. ¿Qué medios se utilizan para concentrar, validar, tabular e interpretar los datos obtenidos? ¿Quién es el responsable de registrar, concentrar y controlar la información recopilada durante la auditoría? ¿En dónde, cuándo y cómo? ¿En dónde, cuándo, por qué y cómo registra la información documental, la emitida por el sistema computacional y la recopilada directamente en el campo? ¿Qué tan válido es guardar la información recopilada del sistema computacional en medios electromagnéticos? No olvidemos que el dictamen de un auditor, de una u otra manera, debe ser o debe estar fundamentado en pruebas, en evidencias. Por lo tanto, la recolección de información es muy importante, es vital para ser precisos, debido a que son las evidencias que ha de presentar cuando someta o cuando determine un valor, una valoración, un juicio sobre cualquier proceso informático. Debemos señalar que el contenido de los papeles de trabajo, que es el tema de esta clase, puede variar de un auditor a otro y de un tipo de auditoría a otra, ya que en cada trabajo existen procedimientos, técnicas y métodos de evaluación especiales que forzosamente harán diferente la recolección de los documentos. Lo mismo ocurre con la forma de obtener evidencias e incluso con la forma de concentrar los papeles de trabajo. Algunos tipos de papeles de trabajo pueden ser los siguientes: hoja de identificación, índice de contenido de los papeles de trabajo,
dictamen o un borrador del dictamen preliminar, los más importantes resúmenes de desviaciones detectadas o las desviaciones más importantes, las situaciones encontradas, cuáles son esas situaciones, sus causas y soluciones, el diseño de un programa de trabajo de auditoría, la guía de auditoría, el inventario de software, de hardware, inventario de consumibles, manual de organización, descripción de puestos, reportes de pruebas y resultados, respaldos de datos, disquetes, programas de aplicación de auditoría, respaldo de la base de datos y de los sistemas, guías de claves para el señalamiento de los papeles de trabajo, cuadros y estadísticas concentradores de información, anexos de recopilación de información, diagramas de flujo de programación y de desarrollo de sistemas, testimoniales, actas y documentos legales de comprobación y afirmación, actas, análisis, estadísticas de resultados, datos, pruebas y comportamiento del sistema y otros documentos que sirven de apoyo para el auditor. Aquí hay una pequeña gráfica que muestra una vista de estos documentos. Ahora bien, ¿qué son estos documentos? El primero que mencionamos fue la hoja de identificación. Esta es la parte frontal del legajo de papeles de trabajo de la auditoría de sistemas computacionales y es el primer documento formal que se identifica que identifica dicho legajo. En esta hoja, que puede ser una carátula formal rigurosamente empastada o una simple portada de cartón o de papel común y corriente, se anotan los datos elementales que sirven para identificar la documentación contenida en el legajo. Debe contener, como mínimo, el nombre de la empresa responsable de llevar a cabo la auditoría de sistemas, la identificación del legajo de papeles de trabajo, el nombre de la empresa o área de sistema auditada, periodo en que se realizó la auditoría, esto implica día, mes y año, puesto y cargo del responsable de la auditoría y fecha de emisión del dictamen final. La hoja de identificación necesita presentar estos elementos. El siguiente documento es el índice del contenido de los papeles de trabajo. En esta parte se hace la descripción detallada y se pagina el contenido total de los papeles de trabajo con el propósito de identificar rápidamente la página en donde se encuentra cada una de las partes que integran este legajo de papeles. Respecto al índice, no existe ninguna condicionante ni forma especial de presentarlo, salvo lo estipulado de acuerdo con las necesidades o preferencias de la empresa de auditoría o del auditor responsable de la misma. La única condición es que sea una presentación ordenada y que identifique claramente las páginas y su contenido. Sin embargo, se sugiere numerar con siglas cada capítulo o parte importante de la auditoría, seguida de un número consecutivo que vuelva a identificar en cada parte. Por ejemplo, SI-001 se refiere a seguridad informática, hoja número 1. Se pueden sugerir algunos símbolos como HW para la documentación relacionada con el equipo físico, los periféricos y demás equipos de sistemas. SW para la documentación relacionada con el software o paqueterías. SG para la documentación relacionada con la seguridad informática. Y así podríamos utilizar otros símbolos como IS para la documentación relacionada con las instalaciones del área de sistemas. Y así sucesivamente. El dictamen preliminar, o borrador del dictamen preliminar más bien, en esta el auditor utiliza dicha sección para conservar como papeles de trabajo el resultado del dictamen preliminar que presentó a discusión con los involucrados en la evaluación a fin de hacer el análisis y consulta posteriores de todos los aspectos que presentó en forma de borrador. Este examen preliminar es un borrador o varios borradores que contiene un resultado preparatorio
de la evaluación del área de informática, del sistema auditado, de la función específica de dicha área o de cualquier otro aspecto relacionado con los sistemas de la institución. El resumen de desviaciones detectadas es otro de los documentos importantes que debe conservar el auditor en el legajo de papeles de trabajo. Es la copia de los documentos originales y en algunos casos el borrador manuscrito de las desviaciones que considera como las más importantes encontradas durante la revisión, así como sus causas y posibles soluciones que presenta en el formato de desviaciones encontradas. En la imagen anterior solo se muestran los puntos básicos del formato propuesto para presentar las desviaciones más importantes en una auditoría de sistemas. El auditor elaborará el informe final con base en el análisis de estas desviaciones relevantes y lo presentará como informe final y dictamen de auditoría de sistemas computacionales. Como podemos ver, en esta se recogen informaciones de la empresa, área auditada, fecha en la que se hace la auditoría, así como se listan las situaciones encontradas, las principales, qué causas tuvieron y qué solución se puede dar a los mismos. En un formulario como este, la persona que elaboró dicho resumen de desviaciones debe firmar, así como la persona que aprueba dicho resumen. En situaciones encontradas es un formulario parecido al anterior, pero agrega algunos datos adicionales. Aquí vemos las situaciones, sus causas, las soluciones, así como las fechas en las que se va a dar la solución y los responsables. En esta parte se presentan los manuscritos y en ocasiones los borradores mecanografiados de todas las situaciones detectadas durante la auditoría, conforme al formato que se propone en este momento, separando en situaciones encontradas las causas que las originan y las posibles soluciones. También se anota el responsable de solucionarlas y la fecha de solución para cada causa o situación reportada. Es importante tener el programa de trabajo de la auditoría. En el documento, en el conjunto de papeles de la misma, se presenta el plan que se utilizó, el programa de trabajo. Este documento es un documento formal por escrito de los planes, programas y presupuestos hechos para el control y desarrollo de la auditoría. Este documento se elabora en un formato especial o en una gráfica en la cual se anotan las etapas y actividades de la evaluación, así como los tiempos para llevarlas a cabo. También se anotan los recursos disponibles para realizar todas estas actividades. Estos aspectos se deben señalar en forma cronológica, secuencial y correctamente coordinada. Se necesita también en el conjunto de papeles la guía de la auditoría. Este documento, que es llamado guía de auditoría, es fundamental para el desarrollo o para el buen desarrollo de una auditoría, ya que es una herramienta auxiliar para el trabajo del auditor. Por esta razón debe tener una descripción detallada de todos y cada uno de los puntos importantes que se deben auditar según la necesidad de evaluación y características específicas del área de sistemas de la empresa. Aquí se presenta un ejemplo. En este documento se indican cada uno de los puntos que deberá evaluar el auditor, así como la forma de evaluarlo, la descripción de las técnicas, métodos o herramientas que deberá utilizar en dicha evaluación, mismos que deben ser diseñados previamente, de acuerdo con el tipo de auditoría y la especialidad informática que se tenga para evaluar en el centro de cómputo de la empresa. Es de gran utilidad para el auditor integrar la guía de auditoría a los papeles de trabajo, ya que en este documento anota cada uno de los puntos que evaluó, así como las técnicas,
métodos y procedimientos de auditoría que aplicó en la evaluación. También anota toda la información que obtuvo de cada uno de los aspectos que analizó: la obtención y la generación de documentos, datos e información que le sirven como referencia para corroborar las evidencias sobre las desviaciones encontradas. Asimismo, esta guía servirá de referencia para planear las próximas auditorías. En el tema de los inventarios, una de las principales herramientas que utiliza el auditor es la elaboración de inventarios, los cuales le sirven para contar los elementos que existen en el área que va a evaluar, según los equipos, artículos o partes del sistema que se traten. Además, con la información que obtiene, puede comparar lo que debería existir y lo que realmente existe de los elementos que se están inventariando. Con ello puede comprobar que la guarda y custodia de los bienes de la empresa sean adecuadas. Existen algunos tipos de inventarios. Es recomendable utilizar los inventarios que se hayan acordado en la planeación de la auditoría de acuerdo con su origen y objetivos, así como con las especificaciones de revisión que se hayan establecido. Por esta razón, a continuación se presentan los principales inventarios que se obtienen del área de sistemas. Tendríamos el inventario de software, el inventario de hardware, el inventario de bases de datos o información de la empresa inventario de proyectos y desarrollos computacionales, inventario de puestos de trabajo en el área de sistemas, inventario de reportes de pruebas y resultados, inventario de mobiliario y equipos, inventario de instalaciones de voz, datos y energía, inventario de instalaciones de redes, inventario de manuales e instructivos, inventario de respaldos, disquetes, cintas, sistema de resguardo de información, discos e inventarios de consumibles. En el caso del inventario de software, el propósito de este documento es que el auditor tenga un registro pormenorizado del total de software que hay en la empresa, ya sea el que cada computadora instalada, el que está dispuesto en la red de sistemas, el adquirido a terceros llamado software comercial, el que ha sido desarrollado por la empresa llamado software desarrollado, e incluso las paqueterías, lenguajes, sistemas operativos, etc. Con esa información en sus papeles de trabajo, el auditor puede analizar y comprobar la utilidad, aprovechamiento, suficiencia y seguridad del software. Además, le sirve de soporte en caso de haber desviaciones en la existencia y utilización del mismo. Como podemos ver, se lista con un debido código cada uno de los software que se tienen con su serial, número de versión, inventario, cantidad de licencias, presentación del software, a quién está asignado y dónde está instalado. Esto es solo un modelo, se puede modificar este documento según la necesidad, pero es muy importante tener un inventario del software que utiliza la empresa. El tema de los respaldos de backup de información y programas de aplicación de auditoría es muy importante también. Los sistemas computacionales tienen características específicas en cuanto a la forma de captura, almacenamiento y emisión de la información. Por esa razón encontramos que el respaldo de documentos es muy importante en una auditoría de sistemas computacionales. Estos documentos de trabajo que contienen información importante se pueden archivar en documentos, cintas, CD-ROMs, DVDs o en cualquier otro medio electrónico de captura y lectura de datos. En este tipo de auditoría, los llamados papeles de trabajo adquieren un matiz muy especial debido a la forma en que se archiva la información de estos. Así, encontramos que debemos documentar datos que muchas veces no están archivados en papel, sino en sistemas computacionales. Por lo tanto, debemos saber cómo capturar
extraer y archivar esta información en algún medio electromagnético de captura y lectura de información. Sin embargo, no solo es por la forma de almacenar la información, sino también por la cantidad, periodicidad y utilidad de la información que va a ser documentada. Está claro que no se puede documentar como papeles de trabajo toda la información que se procesa, sino únicamente la que haya sido designada de algún proceso de recopilación específico. Además de los respaldos de backup, es bueno recordar que un sistema computacional es un sistema de entrada de datos, procesamiento de información y emisión de resultados, compuesto por un conjunto de equipos hardware que capturan los datos a través de sus unidades de entrada y los procesan a través de sus lenguajes, programas y paquetes para emitir información útil para la empresa. Sin embargo, un auditor solo utiliza la información que producen los sistemas. Si esta le es útil para evaluar algún aspecto relacionado con la revisión que está realizando y casi nunca toma en cuenta las operaciones y actividades internas que realiza el sistema para arrojar esta información. Debe haber respaldos de las bases de datos e informaciones de la empresa, así como respaldo de los programas, copias de respaldo de programación, en donde si hubiera cualquier tipo de situación, la empresa pueda recurrir a dichos respaldos. De ahí la importancia de que tanto los software, los programas que utiliza para su operación, como la información acumulada en los procesos deben ser debidamente resguardadas para evitar la falta de continuidad en el proceso de la empresa. Otros documentos que debe contener el legajo de papeles de trabajo pueden ser estadísticas y cuadros concentradores de información. Este punto se refiere a todo lo relacionado con los cuadros estadísticas o dashboards que utiliza el auditor para recabar y evaluar la información obtenida en la evaluación. En estos cuadros se incluyen las gráficas, datos, censos, muestras, fórmulas estadísticas y muchos más. Es de suma importancia que el auditor archive estos cuadros en el legajo de papeles, ya que le pueden servir para acreditar sus opiniones. Además, pueden servir de referencia para los auditores novatos sobre la manera de elaborar estadísticas y obtener evidencias de una evaluación de sistemas. Además de la información estadística, se pueden obtener otro tipo de información que le es útil para realizar la evaluación de los sistemas computacionales, misma que puede ser muy variada y que debe guardar como anexos de información. Algunos ejemplos de estos pueden ser, de estos anexos, resultados del procesamiento de datos, descripción de puestos, funciones y actividades, resultados y pruebas de cálculos de procesamiento que se efectúan en el sistema, copias de formatos y licencias de programas y paqueterías, copias de resguardo de equipo inmobiliario, mapas de distribución de redes, instalaciones, equipos, muebles y sistemas de información, mapas de rutas de evacuación y seguridad del área de sistemas, bitácoras de reportes y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, resultados de inventarios y pruebas de la arquitectura de los sistemas, también resultados de diseño, análisis, codificación, pruebas y liberación de sistemas y muchos otros más. También es importante conservar testimoniales, actas y documentos legales de comprobación y confirmación. En estos casos pueden ser de los más importantes de una auditoría debido a que son el testimonio de empleados, de usuarios, de responsables o de las personas que por algún motivo declararon algo relacionado con los sistemas auditados o con alguna situación específica. Estos documentos deben ser recabados con toda formalidad. También se llevan a cabo análisis estadísticos de resultados, datos y pruebas de comportamiento del sistema. Es importante, es necesario
que así como se guardan los datos, muestras y fórmulas estadísticas, también se deben conservar los documentos relacionados con el análisis estadístico de los resultados, ya que además de servir como evidencia de las desviaciones encontradas, también pueden servir de referencia para futuras evaluaciones. Es decir, se pueden utilizar como método para retomar los procedimientos seguidos y obtener resultados similares, o para enseñar a los auditores novatos. El auditor debe anexar cualquier otro documento que a su juicio sea de importancia para la auditoría y que necesite conservar, por ejemplo, comprobantes de viáticos, oficios de presentación, correspondencia, minutas de reuniones, nombramientos y cualquier otro tipo de documento útil para la auditoría. Por lo tanto, es importante conservar este tipo de documento. El auditor acostumbra a utilizar, y para ello se necesita tener una especie de listado que permita entender lo que el auditor hace. Muchas veces en el levantamiento de información se utilizan símbolos o acrónimos que simplifican la recogida de la información o la lectura de los mismos. Por lo tanto, estos símbolos que mostramos son las marcas de carácter informal que utiliza exclusivamente el auditor o el grupo de auditores que realizan la auditoría, con el fin de facilitar la uniformidad de los papeles de trabajo y para identificarlos mejor. El auditor en jefe puede imponer el uso de estos símbolos o pueden ser utilizados por acuerdo del grupo, aunque también puede suceder que no sean utilizados en una auditoría. La utilidad de estos símbolos radica en que tienen un significado preciso que todos los auditores conocen y utilizan para destacar aspectos importantes de los documentos que van revisando, y que sirven como identificadores de todas las actividades que se desarrollan durante una evaluación. Por lo tanto, cada uno de estos puede servir para indicar lo que se está realizando. Ya habíamos hablado del uso de cuadros estadísticas y documentos que van a concentrar información, lo que normalmente se llama dashboards. Esta parte representa los documentos se presentan los documentos del legado de papeles que sirven de soporte para presentar la información requerida durante la auditoría, y que es conveniente destacar por su importancia, por su nivel de información o por cualquier otro aspecto que resulte determinante para la evaluación y para comprobar las desviaciones plasmadas en las situaciones detectadas. Por lo general, estos documentos son complementos de alguna revisión y sirven para identificar y comprobar desviaciones y situaciones. Se usan también cuadros de concentración de estadística, que utilizando gráficos de columnas y filas en donde se anotan datos útiles tales como operaciones aritméticas, matemáticas, estadísticas y demás, que tienen algún significado en la evaluación. Hay otros cuadros también de comparación de información que sirve para comparar elementos que se necesita evaluar. También se utilizan diagramas. Los diagramas son la representación gráfica del procedimiento que se sigue para realizar una serie de operaciones y actividades debidamente coordinadas entre sí. En el ambiente de sistemas, este diagrama es la representación gráfica de un procedimiento de sistematización al cual está representando por líneas de flujo y símbolos que representan algún tipo de actividad, de documento o alguna decisión. Esta simbología se acuerda previamente, puesto que hay varios modelos distintos de simbología, por lo tanto deben ponerse de acuerdo para que quienes las vean las interpreten de la misma manera.
En este caso tenemos un diagrama de flujo, que es un tipo de diagrama que señala los procedimientos por medio de símbolos adoptados para ejemplificar el flujo que siguen los datos. Tenemos también los diccionarios de datos, una herramienta muy importante que debe reflejar los datos en un sistema. Está orientado a que se tome toda tabla de información y se represente el contenido de la misma, indicando sus campos, tipos de caracteres de esos campos, tamaño de almacenamiento, así como la descripción de los mismos. El diccionario de datos, es otro de los documentos importantes para el auditor, ya que le ayuda a identificar el contenido y composición de las bases de datos, su forma, tamaño de archivo, número de dígitos por cada registro que ingresa en la computadora y demás características que componen una base de datos. Luego tenemos una estructura de modelos, que en su forma básica es la representación gráfica o escala de una cosa, idea o de la realidad. Para el caso concreto de los sistemas, el modelo representa la abstracción gráfica de la realidad que el analista o programador conceptualiza para plasmarla en un documento. De hecho, en sentido estricto, todas las gráficas y diagramas aquí mostrados son modelos que representan la realidad. En la figura se ejemplifican las características principales de cualquier modelo utilizado en la programación orientada a objetos, incluyendo la descripción de los procedimientos presentados. Es obvio que este modelo se expresa por sí mismo. Como ven, entonces, aquí terminamos con la presentación de la descripción de los papeles de trabajo en una auditoría. Les damos las gracias por habernos escuchado. Bendiciones.